Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hablaré lo que pueda porque me quedé sin voz. Putear a Limoine no es gratis. A las cacatúas esa de la libertad avanza, como le dijimos ayer, y me quedé sin voz. Así que, pero igualmente, aunque sea unas palabras, le quiero decir y después le paso a Nicolás del Caño. Acabamos de llegar con Nico también de un acto internacionalista en Brasil, donde estuvimos con más de 14 delegaciones de nuestra corriente internacional, en algo que a nosotros y a nosotras nos llena de orgullo, porque estuvimos con compañeros obreros como Anas Kassib de Francia, compañeros como Pablito de Brasil, que subió con enormes delegaciones de los familiares que vienen siendo reprimidos en la masacre de Río de Janeiro, de compañeros migrantes que son perseguidos, que sufren la discriminación racial, y así de cada uno de los países. Y para nosotros, para nosotras, eso es un orgullo enorme, porque cuando decimos que la clase obrera es una y sin fronteras, lo sentimos profundamente. No es una frase hecha, no es algo que cantamos en los actos, es algo que lo queremos llevar a la práctica, construyendo el Partido de la Revolución Mundial, construyendo la Cuarta Internacional. Y este acto se da en un momento impresionante para nuestra corriente, un momento donde en ese acto se reflejó no solo lo que dije recién, las persecuciones, el ataque a los migrantes, los ataques que hace Trump en Estados Unidos con ICE, todo eso, sino que se empieza a ver en la boca de los compañeros que vinieron de países como Italia, compañeros jóvenes como Pablo de Barcelona, compañeros que vienen de tantos lugares del mundo y que nos cuentan que la clase trabajadora y los estudiantes y las estudiantes se empiezan a poner de pie y a unirse, como en esas gestas históricas que forman parte de nuestro relato, pero que ahora las podemos empezar a ver con nuestros ojos. Esa huelga general de Italia, al grito de bloqueamos todo, con una clase trabajadora que se pone de pie, con una juventud que se suma, con el acto más solidario que se puede tener hoy, que es decir, no al genocidio en Palestina, son nuestras banderas, es nuestro horizonte y es el camino para empezar a pensar que la revolución mundial es posible, que podemos cambiar esta sociedad de raíz y que este capitalismo no tiene nada más que ofrecer. ¿Cómo no vamos a venir con las fuerzas renovadas? Por eso ayer, en esa sesión que nos dejó sin voz, una de las grandes peleas que dimos fue la pelea internacionalista. Dimos una gran pelea y pasó algo terrible. Porque cuando un compañero del Frente de Izquierda nombró Venezuela y la posible invasión de Trump, la Libertad Avanza empezó a aplaudir. Miren que hay que ser lamebotas del imperialismo. Miren que hay que ser cipayos para aplaudir el bloqueo y la invasión a un país hermano. Como si no viésemos la consecuencia del bloqueo que viene en Cuba desde el año 62. Como si no supiésemos lo que son las invasiones de Estados Unidos en América Latina, pero también en Medio Oriente. Siempre con una excusa, siempre alegando que son los defensores de la democracia. ¿De qué democracia nos va a hablar Trump? ¿De qué narcoterrorismo no va a hablar Trump cuando acaba de indultar a Hernández, el expresidente de Honduras, que estaba condenado a 45 años por narcotraficante, y lo indultó para que vaya a intervenir la política interna de Honduras? Nosotros, nosotras no tenemos frontera. Cada ataque que ocurre a un pueblo hermano lo sentimos como propio, y por eso con Nico dimos una pelea terrible hasta que nos dejaron hablar y entre que pudimos decir: fuera yanquis de Venezuela, fuera yanquis de América Latina. No nos van a callar. Vamos a hacer una voz internacionalista en ese lugar donde todo se compra, donde todo se vende. A nosotros no nos van a comprar, no nos van a vender, y vamos a ser profundamente solidarios con los pueblos hermanos. Y para terminar y darle la palabra a Nico, claro que dimos una pelea por lo que está pasando en Argentina. Nico hizo una intervención increíble, denunciando con cuánta plata se habían comprado a cada gobernador, a cada diputado de cada diputada. ¿Y sabe qué le dijeron? Nada. Hacen silencio porque no lo podían mirar a la cara. No nos pueden mirar a la cara cuando denunciamos que a las 3 de la mañana la Libertad Avanza y el peronismo se empezaron a repartir cargos en la AGN, sí, a las 3 de la mañana, y casualmente corrieron una cortina y dijeron: y acá están para jurar, y le tomaron juramento.
Escondidos detrás de una cortina los tenían, mientras los trabajadores no llegan a fin de mes, mientras los jubilados y las jubiladas no pueden comprar los medicamentos, ¿o no es así, Guille? Y ellos se reparten cargos a las 3 de la mañana. Fue una vergüenza. Por eso me quedé sin voz. No me quedé tanto sin voz por gritar la libertad avanza, sino preguntando al peronismo cómo le da la cara. ¿Cómo les da la cara para hacer acuerdos con la libertad avanza en el momento que está atacando y queriendo pasar una reforma laboral terrible, esclavista? ¿Cómo les da la cara para decirse opositores y arreglar carguitos? ¿Cómo? En cada lugar de trabajo hay que preguntarles cómo les da la carita. Me parece que hay algunas discusiones que hay que empezarlas a bajarlas concretito, ¿no? Porque si no, no se entiende por qué Milei avanza. Porque lo que se vio ayer no es que tenga mucha fuerza Milei. Miren, Nicolás del Caño y otros diputados hicieron una moción para que el artículo donde se intentaba tirar abajo... ¿Qué propaganda te estoy haciendo, Nicolás del Caño? Sí, ¿no? ¿Qué? Algo me gané. Nicolás del Caño, pero es verdad, es verdad, lean los diarios que es totalmente verdad. Nicolás del Caño y otros diputados plantearon que había que votar específicamente y nominalmente, poniendo el dedito, que queden marcados los deditos, quién estaba de acuerdo en que se derogue la ley de emergencia en discapacidad y que le daba presupuesto a las universidades. Y no querían, se escondían. Yo le decía, son como ratas que se van por la cañería, fue mi gesto hacia esa gente. Digo, ¿cómo no van a querer mostrar que están dispuestos a votar? La peleamos y una determinada hora de la noche tuvieron que poner el dedo. ¿Y saben qué pasó cuando pusieron el dedo? La ganamos y se lo tiramos abajo, porque no pueden salir a la calle y decir que votaron contra el colectivo de la discapacidad. ¿Por qué? Porque lucharon, porque dieron la cara, porque esas mamás están siempre frente al Congreso peleando con una dignidad que no tiene ninguno de los que está ahí adentro. Entonces fue enorme la pelea que dimos y eso demuestra que la fortaleza de Milei no es tal, que lo que hay son muchos traidores, muchos vendidos y mucha gente dispuesta a que Milei pase el ajuste, pero cuando se lucha se puede. Y con eso cierro y le paso a Nicolás. Ese es el gran mensaje para el viernes que viene. Si quieren tratar la reforma laboral, no puede ser un día más. No es un día de fiesta. No es un día para pasear las banderitas como si no pasara nada y ver quién hace la canción más linda. No es para lucir las trompetitas de la CGT. Es para parar todo. Es para tomar el grito de Italia y bloquear todo. Es para que las mujeres convoquemos al movimiento feminista y le digamos que las mujeres somos Andy, las más perjudicadas por esta reforma, como siempre hablamos. ¿Dónde va a estar el movimiento feminista? ¿Dónde van a estar los movimientos sociales? ¿Dónde van a estar los movimientos ambientales que quieren tirar abajo la ley de glaciares? Tenemos que unir toda esa fuerza a la fuerza de la clase trabajadora y que el 26 sea de verdad una jornada de lucha. Una jornada de lucha que se exprese la poderosa fuerza que tiene la clase obrera argentina y que se puede poner a tono con lo que pasa en la situación mundial. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias por venir hoy. Disculpen si a veces tenemos la voz un poco distorsionada, pero sepan que es para levantar la voz de todos ustedes, de todas ustedes y de cada uno de los que luchan. Muchas gracias. Y al que no le gusta, se jode, unidad de los trabajadores. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Recién Miriam y las compañeras y compañeros que hablaron anteriormente fueron muy claros en plantear la situación en la que estamos y la exigencia de un paro nacional y un plan de lucha. Déjenme agregar a lo que decía Miriam recién para que ustedes tengan en claro que el gobierno, cuando vende humo de que porque ganó las elecciones ahora puede venir y arrasar con todo, se comieron una dura piña anoche cuando se les cayó el capítulo 11 porque querían prepotear para que tirar abajo la emergencia en discapacidad, que todo el colectivo de la discapacidad salió a las calles, se movilizaron. Las personas con discapacidad, sus familias,
Las trabajadoras que ganan 400.000 pesos haciendo las terapias y lo siguen haciendo porque es una necesidad. Y querían escupirles, igual que el presupuesto universitario. También el gobierno pretendía desenganchar el aumento de la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares, que implican a 8 millones de personas para hacer aumentos discrecionales, es decir, por debajo de la inflación. Mientras liberan el dólar para que aumente en función de la inflación. Esa banda de la que hablan, la banda de Caputo, eso va a generar más inflación. Pero para los trabajadores y los sectores populares es planchar el salario, es ajustar a la asignación universal por hijo, asignaciones familiares y la reforma laboral, que como dijimos ayer, es una reforma laboral que no solamente pretende quitar derechos que se han conquistado con años de lucha de la clase trabajadora, como las vacaciones, como la jornada laboral, sino que también pretende desarticular el colectivo obrero prohibiendo las asambleas. Miren, hablaban de libertad y no quieren que los trabajadores se organicen, que discutan en sus lugares de trabajo. Hablan de libertad y quieren prohibir el derecho a huelga para que las trabajadoras y los trabajadores no puedan enfrentar a las patronales y a los gobiernos. Por eso es tan importante que estemos todos acá, porque sabemos que la CGT hizo esta convocatoria porque no le quedaba otra. Es una convocatoria de una movilización sin paro, sin un plan de lucha, que es lo que venimos a exigir acá. Es un acto vergonzoso el que hizo la CGT en el día de hoy. Por eso nosotros estamos planteando la perspectiva de la huelga general, como ya están haciendo las trabajadoras y los trabajadores de Portugal, que están en huelga general, movilizados por cientos de miles contra la reforma laboral de la derecha. Quieren avanzar con esta reforma laboral y nosotros, compañeras y compañeros, que acá hay una cantidad enorme de luchadoras y luchadores que han estado en la primera fila de enfrentar a Milei y a las patronales. Y por eso tenemos que ser conscientes que tenemos la tarea no solamente de seguir exigiendo y planteando el paro nacional el día que se trate. Recién me comentaban las compañeras y los compañeros que Bullrich anunció que el tratamiento de la reforma laboral pasa para el 10 de febrero. No sabemos si va a ser así o no. Tomá, dicen acá. Pero hay que dejar en claro nuestro compromiso. Vamos a pelear por ese paro el día que se trate, el día que sea el 26 de diciembre, el 10 de febrero, el día que sea, vamos a pelear para que haya un paro nacional que sea parte de un plan de lucha. Pero nuestro compromiso, compañeras y compañeros, es organizarnos, como dijo Paula, en cada uno de los lugares de trabajo, en las universidades, en las escuelas, en los hospitales, en los barrios, para rodear el Congreso el día que traten la reforma laboral, impedir que avancen quitándole derechos históricos a la clase trabajadora. No vamos a entregar las conquistas que consiguieron nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. No vamos a entregar esas conquistas. Así que ese es nuestro compromiso. Y por último decirles también que estuve en la provincia de Mendoza, donde decenas de miles se movilizaron contra el proyecto minero San Jorge. El oficialismo de Cornejo, amigo de Milei, con los votos de los peronistas en el Senado de Mendoza, logró votarlo en la legislatura. Pero en las calles no tienen licencia social y hay una movilización que continúa, y desde aquí exigimos la libertad de los 2 detenidos que continúan presos por ir en contra del saqueo, de la destrucción ambiental. Y también tenemos que rechazar, cuando se trate, la modificación de la ley de glaciares, que quieren entregarle la cordillera a las mineras y a los gobernadores corruptos que están comprados por el lobby minero. Por eso también
nos vamos a movilizar contra esa modificación de la ley de glaciares y todas las leyes que quieran profundizar el saqueo y la destrucción ambiental. Fuerza, compañeras y compañeros, a seguir en la lucha. El día que se trata la reforma laboral, nuestro compromiso de rodear el Congreso y movilizarnos junto a nuestros compañeros de trabajo y de estudio para hacer cientos de miles ese día. Fuerza, compañeras y compañeros.